Hola, hola, un saludo compañeros y todas las personas que puedan llegar a ver este comentario. Este es un resumen de la unidad 2 del libro 2 de Teología Pastoral y el tema es la confesión. Eh, en la unidad 1 estuvimos hablando de Juan el Bautista, de su predicación, cuál era el centro de su predicación y también estuvimos hablando de los fariseos y los saduceos. La predicación de Juan el Bautista era algo como arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y las personas escuchaban el mensaje de Juan y Juan los bautizaba y confesaban sus pecados. Entonces el tema de hoy es la confesión. Vamos a usar algunas citas bíblicas para aclarar este punto y que no hayan malas interpretaciones, ya que sí es importante la confesión. Bueno, debemos tener claro cuál es la forma que Dios nos dejó para que nosotros podamos recibir perdón. Y creo que los creyentes eso lo tenemos bastante claro. El Señor dijo que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Entonces vamos a usar las citas bíblicas que nos confirman esto. Por ejemplo, Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Entonces, ¿cuál es la forma de perdonar nuestros pecados? No es precisamente la ausencia de pecado en nuestras vidas, sino es el haber recibido al Cordero de Dios que derramó su sangre por nosotros. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La otra cita, Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Ujú. Correcto, esta cita nos transmite el mismo mensaje, que Dios nos compró su libertad con la sangre de su Hijo. Ahí tenemos bastante claro cómo funciona el mecanismo para, para que Dios nos perdonara los pecados. Primera de Pedro 2:24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Ahí tenemos claramente, nuevamente, que nuestros pecados fueron clavados en la cruz del Calvario, eh, en, sobre su cuerpo en la cruz. Ok, y entonces, ¿qué papel tiene la confesión? Si la salvación, si el perdón de los pecados es por la fe en Jesucristo, entonces, ¿qué papel tienen la confesión y por qué Juan? ¿Por qué esas personas que creían en el mensaje de Juan se bautizaban confesando sus pecados? Porque ahí lo dice Juan 1:6, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y la Nueva Traducción Viviente dice, y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Bueno, vamos a buscarle una respuesta a esta pregunta. Resulta ser que nuestro ser es de tres partes, ¿verdad? Así como Dios es tres en uno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, somos tripartitos. Resulta que, tal y como lo leímos, el sacrificio de Jesús en la cruz, el derramamiento de su sangre, es el cordero
que necesitaba ser sacrificado en favor de nosotros, para remisión de nuestros pecados. De hecho, Juan dijo también, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, nosotros ¿cómo nos salvamos? Por fe en Jesús, creyendo. Al creer nosotros en Jesús, es como si fuéramos, como si estuviéramos contratando un servicio de alguien que va a hacer el trabajo sucio, digámoslo así, que va a hacer que va a hacer algo que nosotros teníamos que hacer. Y entonces la culpa va a ser sobre él. Cuando nosotros estamos contratando eh, ese cordero, el cordero, la culpa va a caer sobre este cordero, tal como lo decía el Antiguo Testamento. La persona era limpia por el sacrificio de un cordero. Entonces el corderito era el que tenía que ser perfecto. No podía no podía estar tuerto, ni podía tener defectos, porque ese corderito iba a suplantar a la persona pecadora. O digamos, fuera un corderito, fuera algún otro tipo de animal, esa era la mecánica. Entonces, por nuestra cuenta no podríamos nunca poder llegar ante Dios y decirle, aquí vengo y revíseme para que vea que todos los requisitos de la ley los tengo. No podríamos. Tiene que ser necesariamente que presentemos un cordero. Y la persona que diga que cumple todos los requisitos, no es cierto. Todos tenemos faltas y ahora lo vamos a ver. Entonces, nuestro espíritu necesita creer en Jesucristo, creer en el sacrificio que Él hizo en favor de nosotros, creer que su sangre fue la que nos redimió de los pecados. Y también hay otro elemento dentro de nosotros que es el alma. El alma es la parte, digamos, la parte pensante, la parte emocional quizá, y el alma necesita reconocer y confesar. El espíritu cree, el espíritu tiene fe. En realidad, esa parte de fe, o sí, digamos que la fe es como, vamos a ver, no es completamente racional. Eh, a veces, digamos que la fe tiene que ver con mirar lo que no vemos. La fe como es un asalto, digámoslo, a la razón. No es muy razonable. Podríamos creer en algo que no es muy lógico, pero es un asunto interno. El alma, reconocer, confesar, ahí vemos que esa parte eh, tiene que ver con reconocer nuestros pecados y confesarlos. Y el cuerpo tiene que ver con arrepentirse. Habíamos estudiado en clase la palabra arrepentirse, que tenía que ver con cambiar de dirección, cambiar de forma de pensar. Y eso sí lo hace el cuerpo. En realidad yo estoy tratando de dividir estos tres elementos, pero ellos son indivisibles, a no ser de que una persona se muera, desde luego, pero ellos están juntitos ahí y tienen que interactuar juntos porque porque así es nuestro ser, de tres partes. Bueno, entonces ya vimos eh, que que la confesión es importante para nuestra alma también, porque en todo nuestro ser debe tener el procedimiento adecuado del arrepentimiento. ¿Acaso pesan los pecados? Es una pregunta muy interesante. ¿Y con quién debo confesarme? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva para intentar responder eso a través de un texto bíblico. Salmo 32 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, este es David
este salmo se le atribuye a David y posiblemente lo ha escrito después de aquel famoso error que cometió él en relación a un pecado que hizo en contra de un soldado, eh, y después el profeta le llamó la atención y él reconoció el pecado delante de Dios. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos a ti, que todos los justos clamen a ti. ¿Puedo mover esto? No, no lo puedo mover. Mientras aún haya tiempo. Muy bien. Tal parece que la pregunta, la pregunta anterior aquí está respondida. Hay la falta de confesar nuestro pecado, la falta de reconocer nuestro pecado delante de Dios, nos carcome, nos consume, nos enferma, nos produce mal. Estuvimos hablando en la clase eh, acerca de que hay un tipo de enfermedad que los doctores llaman enfermedades psicosomáticas, que la causa es precisamente, digamos, la mente o la parte psicológica. No es una enfermedad que se le atribuye a una mala alimentación o a una contaminación o a un trauma físico, o a una patología existente física, médica, sino que hay enfermedades que se le atribuyen puramente, digamos, a nivel mental, que el cerebro, el estado de ánimo, en ocasiones el estrés, en ocasiones eh, la depresión enferman a la persona. Entonces viene siendo algo parecido. Eh, el pecado no confesado viene siendo como una carga, como una enfermedad. Eso posiblemente a través de la conciencia llega a enfermar los huesos, pero no de esa enfermedad, digamos, que tiene eh, su inicio. Por ejemplo, digamos, muchas personas se pueden llegar a enfermar de los huesos porque trabajaron en un lugar muy frío, en una cámara fría. Eh, no es este el caso. En otra versión dice que los huesos, estaba afectado de los huesos por la falta de confesión de pecado. Mi cuerpo se consumió, dice, gemía todo el día. Este era un estado enfermizo que lo estaba produciendo, eh, que sus causas no eran médicamente conocidas. Y entonces suelen los doctores enfrentarse a una cosa así. Los médicos a veces conocen, conocen los síntomas y conocen cómo tratar algunas cosas, pero no saben exactamente la causa. Pues la causa de muchas enfermedades son también a nivel espiritual, son el no confesar el pecado. Entonces, ¿tienen peso los pecados? Sí, los pecados no confesados tienen un peso. Y dice, bueno, eh, vamos a ver, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. La segunda pregunta que estaba en la diapositiva anterior era, ¿a quién debo yo confesarle mis pecados? Aquí dice, le confesaré mis rebeliones al Señor
y tú me perdonaste. Ok, toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos clamen a ti mientras aún haya tiempo. Hay un tiempo en donde nosotros tenemos que reaccionar, tenemos que reconocer, tenemos que confesar nuestro pecado. Ya después que pase ese tiempo, ya no vamos a poder. Entonces, eh, importantísimo, ¿verdad? Como creyentes debemos reconocer nuestro pecado delante de Dios y nunca ser como aquellos personajes que estudiamos en la lección anterior, que ellos creían que no tenían pecado. Más bien a todas las demás personas como pecadores y lo que no sabían es que Jesucristo tenía una vista de rayos X que les veía los corazones a ellos y sabían que por dentro estaban mal. Y Jesús lo dijo claramente, ustedes son unos sepulcros blanqueados, que por dentro están, por fuera están muy bonitos, pero por dentro están mal. ¿Ok? Estudiamos la lección anterior, estudiamos eso de los fariseos puramente para no cometer el mismo error. No creer que porque nos veamos bien por fuera, estamos así. No. La verdad es que muchos creyentes, eh, pues también debemos, o todos los creyentes debemos reconocer que, que somos pecadores. Y hoy en esta misma lección lo vamos a demostrar. Además de pedir perdón por un daño cometido, ¿qué otra cosa debo hacer? Muy importante esa pregunta y la vamos a ir a buscar en Levítico, que es nuestra siguiente diapositiva. Es la restitución. Si alguien comete un error, no basta con irle a pedir perdón o no basta con o pedirle perdón a un tercero, tampoco sería consecuente, sino pedirle perdón a la persona que afectó, ¿verdad? No se vale irle a pedir perdón a otra persona que no ha afectado y que no tiene que ver. Entonces, está ofendiendo, cuando hacemos una falta de esas, estamos ofendiendo a la persona que se vio perjudicada y a Dios, porque estamos quebrantando la ley. Entonces, pedimos perdón a Dios y pedimos perdón a la persona que afectamos. No solo pedirle perdón, sino restituirle el daño. ¿Ok? Levítico 6 habla de todo eso, pero nada más puse el 4 y el 5 por asuntos de tiempo. Dice, si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste o el dinero que tomaste mediante la extorsión o el depósito recibido en garantía o el objeto perdido que encontraste o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada, más un 20% adicional. En el mismo día presentarás una ofrenda por la culpa. Sí, sí, la confesión es sumamente importante, ya lo vimos, pero la restitución no la podemos dejar por fuera. Si nosotros hacemos un daño, debemos restituirlo. Y aquí está un poco más complicado, dice que más un 20%, entonces un adicional ahí todavía peor se nos pone el asunto. Confesión y restitución. ¿Ven qué importante? ¿Qué beneficio produce mi vida en mi vida la confesión? La respuesta eh, produce salud espiritual. A veces estar ocultando ciertas situaciones nos da una carga no solo enfermiza, sino que espiritual, que es nuestra relación con Dios, está profundamente afectada. Emocionalmente, ¿verdad? También está afectada y en ocasiones también afecta al cuerpo, ¿verdad? Como lo hablamos ahí. Nuestro cuerpo se enferma por ninguna causa médica, sino que por un asunto espiritual. Y la 2 dice la comunión con Dios, obviamente.
se restablece nuestra comunión, porque Dios sabe perfectamente que somos pecadores, los que a veces no reconocemos eso somos nosotros, y la comunión con los demás, porque también a los demás hay que pedirles perdón. Eh, a veces creemos que nosotros podemos pedirle perdón solo a Dios y no a la persona que afectamos. Eso no bastaría. Hay que pedirle perdón a la persona que eh, afectamos. Si le robamos algo a alguien, si le hicimos un daño, pues debemos de pedirle perdón y restituirlo. Y a Dios también, porque hemos ofendido a Dios también. Hemos transgredido la ley cada vez que este, afectamos a alguien. ¿Cómo podemos explicar a otras personas la importancia de la confesión? Bueno, cada uno de los estudiantes de este grupo tiene como fin bendecir a otras personas, o sea, prepararnos para toda obra buena. ¿Y cómo podemos explicarle a alguien acerca de la importancia de la confesión? Que la confesión no es algo que podamos dejar de lado, porque nos puede enfermar. Y que no se trata, cuando estemos conversando con alguien, no se trata de que nos confiese los pecados a nosotros. Se trata de que se los confiese a Dios. Muy bien. Juan 1.9 dice, primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vean qué bonito. Si confesamos nuestros pecados. Si nosotros nos hacemos los que no tenemos pecado, ahí sí estamos en problema. Entonces debemos de confesar y reconocer que nosotros tenemos pecado. Primera a Timoteo 1:15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. De mano de de mano de Pablo está escrito esta carta para Timoteo. Y vean que Juan reconoce perfectamente que él es un pecador. Dice, de los cuales soy el peor de todos. Yo creo que eso es lo que nos puede hacer justos, reconocerlos, porque Jesucristo no podría limpiar a un fariseo, porque el fariseo esconde su pecado. Ahora, si un fariseo dice, ay Señor, yo soy un pecador, ahí la cosa cambia, pero mientras no se reconozca, no se puede expiar. Daniel 9:9, pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. No hemos obedecido al Señor nuestro Dios porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Hay personas que creen que también, contrariamente, unos creen que no son pecadores y otros creen que su pecado es tan grande que Dios no los podría perdonar. Pero miren qué bonito, nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de que nos hemos rebelado contra Él. Nosotros nos hemos rebelado contra Él. No es un asunto de que el Antiguo Testamento y que estas citas del Antiguo, no. Nosotros nos hemos rebelado y hemos transgredido la ley. Somos pecadores, sí o sí. Jeremías 33:8. Los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. Todos es una palabra muy grande. Incluye los pecados pequeños, medianos y grandes. En la lección pasada hicimos un pecadómetro de que suelen hacer las organizaciones cristianas y religiosas de diferentes denominaciones, la verdad, suelen hacer un nivel de pecados y estuvimos estudiando eso, que en realidad el Señor mete todos los pecados en un solo saco. No hay que pecados grandes, medianos y pequeños. En realidad, todos somos pecadores de una u otra
forma. Pero vea qué bonito. Los limpiaré de todos sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. Somos unos rebeldes. Joel 2:13. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y de no castigar. Estas promesas tan lindas, nosotros podemos apropiarnos de ellas y podemos hablarle a otras personas de esta característica, de esta bendición de Dios, digamos, que con la que podemos contar, que es la misericordia de Él, que Él es compasivo, que está deseando algo para no castigarnos, para desistir de su enojo, y ese algo, ¿qué podría ser? No se le ocurre que podría ser reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado delante de Dios y decirle, Señor, de veras que yo estoy mal. Y si no es por tu gracia y si no es por tu misericordia y por tu compasión, voy a perecer y se me van a enfermar los huesos como David. Se me va a enfermar, me voy a deprimir. Bien, Proverbios 28:3. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Miren qué maneras. Aquí estamos hablando también del tema de la prosperidad, que también el no reconocer los pecados y no confesarlos tiene que ser un bloqueo para la prosperidad también y para la misericordia de Dios, desde luego. Muy bien. La pregunta, ¿cómo hacer para dejar de pecar? Que muchas personas y a lo largo de los siglos y de sus vidas se han esforzado para esto y de una u otra manera a nosotros nos hemos cuestionado. Observemos algunas frases bíblicas aquí que nos pueden ilustrar un poquito acerca de la respuesta de cómo dejar de pecar. Muy bien. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Bueno, es Pablo, ¿verdad? El escritor de esta epístola nos está mandando que no debemos de emplear ningún lenguaje grosero ni ofensivo. Más bien que todo lo que nosotros hablemos sea útil, sea bueno, sea productivo. ¿Sucede eso realmente? ¿Verdad que no? ¿Verdad que nosotros a veces lo que hablamos no es precisamente útil, no es precisamente bueno? ¿Verdad que solemos ofender a veces? Hemos ofendido, sí, claro, después nos arrepentimos, pero hemos ofendido. Y hemos hablado también con lenguaje grosero, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, por ahí debemos de reconocer que, que nosotros ofendemos, que nosotros hemos sido groseros, hemos hablado palabras que no son buenas y que no son útiles precisamente, o sea, vanas. En otras palabras, vanas. Efesios 5:16. Saquen el mejor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Hay otra versión que decía que aprovechando el tiempo, ¿verdad? Aprovechando el tiempo. ¿Quién no ha perdido el tiempo? Sea en días malos o en días buenos, pero creo que la mayoría de personas hemos cometido el error de desperdiciar el tiempo y a menudo lo hacemos. Dormimos más de la cuenta, vemos más televisión de la cuenta, quizás podemos ver, no sé, películas, podemos usar el celular más de la cuenta, podemos hacer un uso inapropiado
los recursos que tenemos, del tiempo, principalmente en este caso, ¿verdad? Entonces ahí estamos mal y tenemos que reconocer eso también. Muy bien. Eh, Primera a los Tesalonicenses 5:16. Estén siempre alegres. Hay otra versión decía, siempre gozosos. Sucede eso realmente, ¿verdad que no? A veces no, sobre todo que cuando nos despistamos, cuando nos entretenemos en alguna situación adversa, más bien nos llenamos de preocupación. No siempre, la verdad no siempre estamos alegres. Podemos ser creyentes en Cristo, pero la verdad es que no siempre estamos alegres. No sé si hay alguna persona que pueda decir que siempre está alegre, pero no es muy común. Me la presentan, por favor, porque la verdad a veces uno se pone triste con ciertas cosas. Primera a Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Déjenme leer eso otra vez. Sean agradecidos en toda circunstancia. Toda es una palabra muy grande, porque tanto los no creyentes como los creyentes pasamos por circunstancias complicadas y a veces no somos tan agradecidos, la verdad. Y a veces se nos olvida agradecer por todas las cosas, nos centramos en el bache que estamos pasando, en la situación complicada. A veces no somos tan agradecidos en medio de una deuda, en medio de un cementerio, en medio de un accidente, en medio de una enfermedad. No somos tan agradecidos. Y pues aquí deberíamos ser agradecidos. Dice que en toda circunstancia, ¿verdad? Circunstancias buenas, circunstancias difíciles. Eh, ¿Sucede eso? ¿Somos agradecidos en toda circunstancia? No precisamente, ¿verdad? Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, la voluntad de Dios para nosotros, ¿cuál es? Que seamos agradecidos. ¿Estamos cumpliendo nosotros esa voluntad de Dios? De repente no, ¿verdad? Sean agradecidos en toda circunstancia. Eso viene siendo como una orden. ¿No notan ustedes como imperativo, sí, como imperante, que diga, sean agradecidos en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús, ¿no? No suena ahí como, tienen la opción de ser agradecidos. Ese es un mandato y nosotros lo transgredimos a menudo. Muy bien. Eh, entonces queda para cerrar la próxima peña. Vamos a ver estos temas. Seguimos con el año de prosperidad, pero en este caso vamos a utilizar Lucas y Juan. Estábamos en Mateo, vamos a usar Lucas y Juan y vamos a utilizar los sinópticos, ¿verdad? Que son Mateo, Marcos y Lucas, para hacer algunas comparaciones, que en el primer libro vimos el tema de las comparaciones. Vimos 4 métodos de estudio. Vamos a hacer uso de la comparación. Nos vemos, un abrazo.